Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Silenciero, esta zona, este lugar que bordea principalmente los lugares de la literatura, pero también el cine, la música, la filosofía, el psicoanálisis, todas cosas interesantísimas y pertinentes, ¿no? Está acá Charlie como siempre y Carola en la puesta en escena, que esta vez tiene una lucecita azul y amarilla, lo cual lo hace un poco de boca y no estoy tan de acuerdo con eso, pero queda lindo. Está Kinch acá rompiendo un poco las bolas y está mi gran amigo acá, Manuel 10. Buenas, ¿cómo le va a la gente del otro lado? ¿Cómo estás vos, bro? Gracias por estar. Gracias, amigo, tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? No estamos viendo ahora. Bueno, contento de estar acá una vez más haciendo este programa que nos gusta tanto y que es fantástico. que nos llena el alma Sí, y, sí, no. Nos llena de y alegría. hace que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Nos llena de gracia. Sí. Ya introduciendo un poco el tema, porque hoy vamos a hablar de... Mira, lo voy a mostrar acá, tengo esta edición que está hecha mierda de Sí. Juan Carlos Onetti. Qué encanto que tienen los libros que están hechos mierda, ¿no? Sí, me gustan, que estén las páginas amarillas, con olor a humedad, me Sí. encanta. Juan Carlos Onetti, el mejor escritor, ya dije esto de Borges, pero Borges para mí es como más universal. Ok. Onetti es el mejor del Río de la Plata, Bien. el más tanguero. Me gusta. En ese Sí, sentido. es ¿Qué re opinas? tanguero, es verdad, boludo. Es del Río de la Plata. Es el muy tipo. tanguero. Muy tanguero, un tipo de que le gusta fumar, Sí. mucho, Las últimas caviar. entrevistas, boludo, no sé si las viste. Las últimas estaba postrado. Era una prácticamente. locura. Fumaba, Sí. tirado en la cama, escabeando, pero no, o sea, la lucidez nunca la perdió. No. No se movía, estaba hecho concha, pero el chabón hablaba y mostraba una claridad que, bueno, que lo distinguía, ¿no? Vamos a hablar de un cuento en particular, si bien las novelas de Onetti son buenísimas, esta Sí. vez vamos a hablar de un cuento que a mí me parece fantástico. Los cuentos también son buenísimos, todo lo que haga Onetti va a estar bien, pero vamos a hablar de el cuento El infierno tan temido, que me parece un cuentazo, que te caes de culo cuando lo lees la primera vez y que te volvés a caer de culo cuando lo volvés a releer y que con cada relectura volvés a encontrar cosas nuevas. Lo que pasa con la buena literatura, ¿no? Sí, sí. Que siempre decimos. ¿Vos ya habías leído a Onetti? Mira, te voy a contar eso. Primero tengo ganas de preguntarte, bueno, Sí. ¿qué te llevó a elegir este cuento? ¿Por qué cuento y no novela? ¿Por qué Bien. solo este cuento y demás? Pero Bien. respecto a la pregunta, yo había leído Junta Cadáveres. Uf, Y me pasó con Junta Cadáveres lo mismo que con El infierno tan temido, que en una primera lectura, que en general, al menos a mí me gusta mucho releer, vos ya sabes, Sí. mis primeras lecturas son más como una aproximación, lo leo más por arriba, ¿no? No me volaron la cabeza ninguno de los dos Mira. en la primera lectura, ¿eh? ujú. Y una vez que volví sobre ellos, dije, wow, Te increíble. caíste de culo. Sí, acá estoy frente a algo novedoso, único, Sí. sublime, espectacular. Único, tal cual. Muy bien trabajado, muy bueno, realmente muy bueno. Pero me pasó en las segundas lecturas, en ambos Mira. casos. Ya después cuando agarré otros textos de Onetti, ya sí, porque ya también Ya estabas. había incorporado ese estilo, había incorporado esa narrativa y bueno, ya te aproximas Pero diferente, ¿no? coincido en que es un poco duro para entrarle. Yo me acuerdo que la primera vez que leí Junta Cadáveres, habré leído 40, 50 páginas y no podía creer lo que estaba leyendo. Me pasó eso, decir esto es algo que no leí nunca. Pero me acuerdo que no lo terminé. No sé por qué, estaba con la facultad, Bien, qué sé bien. yo, con cosas y lo dejé. Es Y- que a mí me pasó, no que no me haya gustado, que me Claro. gustaba, pero es cierto que es una literatura difícil. boludo. Difícil. Sin duda, no es una lectura que vos... al menos yo, como lo vivo yo, ¿no? La segunda vez que leí Junta Cadáveres estuve subrayando y porque me parece que te invita a eso, ¿no? A leerlo muy detenidamente, frase por frase, que hasta es como él los construye también sus textos, ¿no? Que vamos a hablar de eso. Pero bueno, coincidimos en que es una literatura muy buena, pero difícil. Quizás por eso, bueno, Y no solo difícil, que es algo que es algo que me gusta mucho de Onetti. Cuando yo leo a Onetti me pasa algo en el cuerpo, que me pasa con otros autores también, no con todos, por más que hay autores que me encantan, no con todos me da una sensación en el cuerpo. Con Saer me pasa algo parecido.
Y con Onetti me acuerdo de terminar de leer Junto a Cadáveres y sentir que estaba todavía en Santa María, que hacía calor, que me dolía la cabeza. Yo sentía que era como que estaba de resaca, había fumado porro prensado toda la noche, Muy y bueno. me había tomado un tequila barato y el otro día estaba así, como abombado, como con el aire viciado. Tenía esa sensación en el cuerpo después de leer Junto a Cadáveres. Muy bueno esto que decís. Va, muy potente, ¿no? Sí, sí, La sí. lectura como experiencia. Como no solo experiencia, como sí. una meras palabras puestas ahí. No como Uno algo vive en el solo cuerpo, cerebral, claro. sino algo corpóreo, tal cual. Zarpado. Y bueno, con El infierno tan temido me pasó algo parecido. Es una lectura incómoda, pesada, dolorosa, Sí. Te sórdida. sumerge en un ambiente. ¿Viste? Es como que Oscuro. hubiese humo. El humo en Onetti, habías dicho vos, Sí. el humo. Me parece que el humo no solo está en los personajes que fuman, que están todo el tiempo fumando, casi todos, y en el propio Onetti también, ¿no? Sino también en la narración, que es nebulosa, que hay humo alrededor, que no de primeras uno no entiende bien qué se está narrando, qué se está contando. Y todos los cambios en la narración, en la focalización, en la temporalidad, gramaticales, en la persona, en los narradores, hacen a eso, ¿no? Que los sucesos, palabra clave en este cuento que después vamos a hablar, el suceso, están, la mediación de la palabra está remarcada, ¿no? Queda muy claro, muy evidente que hay una narración. Sí. Bien, eso. Y te quería preguntar, te lo había preguntado, Sí. Fipo, contanos. ¿Por qué elegiste este cuento? ¿Por qué cuentos y no novelas? Porque Onetti es muy conocido también por sus novelas. ¿Por qué uno solo? ¿Por qué este solo? Se nota el espesor, ¿no? La densidad del cuento. Contanos. Bueno, elegí un cuento porque estoy con poco tiempo y nada, no tenía ganas de ponerme a preparar una novela, entonces preferí preparar un cuento, porque me parece que los cuentos reflejan bien toda la obra onetiana. En general, ¿no? Una buena manera de aproximarse a un escritor, me parece, de narrativa sobre todo, Sí, es ir primero a sus cuentos, ¿no? sí, sí. ¿O no coincidís, Fipo? No, es que sí, estoy pensando en algún caso en los que autores que sean mejores cuentistas que novelistas o viceversa, y no se me viene a la cabeza. Debe haber seguro igual. Pero sí, es una buena manera de iniciar. Más porque, bueno, esto que decíamos, si bien las novelas no son largas, sí requieren una lectura con mucha atención, estar viviendo ahí con ese malestar. Entonces, bueno, un cuento capaz que es un poco más ameno. Y había escuchado un podcast del Sonido de la Furia, un podcast que escucho te lo mucho, mandé, que boludo. me lo mandaste, yo lo había escuchado ahí. Yo estaba leyendo los cuentos de Onetti y justo me apareció ese podcast sobre este cuento, lo volví a leer y... ¿Sobre este cuento? Yo Es vi sobre- sobre el de la vida breve. Ah, es que creo que tienen un par sobre... No. Recomendamos El Sonido de la Furia. Sí. Y lo volví a leer y me quedé maravillado con este cuento. Hablemos un poco de Onetti. Dale. Onetti nace en 1909, como para poner un poco de contexto, ¿no? En Montevideo, Uruguay, vive entre Uruguay y Buenos Aires, trabaja como periodista, se casa con su prima, después se separa y se casa con la hermana de su prima, o sea, con su otra prima. ¿Estás diciendo en serio? De verdad. Después se divorcia, creo que se casa como 4 veces, lo cual también es representativo de la obra de Onetti. No necesariamente la obra tiene que estar reflejada en la vida, pero en este caso, Onetti, que esto es algo que dice Coan, y vos también me lo dijiste, siempre está ahí al borde entre lo cursi Sí, y lo mersa, pero no llega a ser mersa nunca, pero sí el amor romántico siempre está muy presente en todas las novenas de Onetti, en todos los Sí, cuentos. el amor y también al nivel de la frase, ¿no? Sí, O sea, uno lee a Onetti y estás... A mí me pasa parecido a vos, no con toda la novela de meterme tanto, porque capaz mi lectura es un poco más racional, más de... Pero sí con algunas frases, con algunos escritores, me pasa de leer frases y como estremecerme, como decir, Ujú. wow. Pasmarme ante lo hermoso de esa frase, detenerme sí, un segundo. con algo del lenguaje. Claro, Bien. con algo del lenguaje, como necesitar pararme. Y Onetti, muchas de las grandes frases, de las frases hermosas de Onetti, a mi gusto caminan justamente en ese borde, entre que
está al borde de ser cursi y no lo es. Nunca Nunca, termina. boludo. No, eso bueno, tiene una habilidad envidiable. Eh, y después, también más allá de la vida, después Onetti se muda a Madrid, termina de vivir los últimos 20 años. Tuvo un romance muy largo con la poeta Idea Vilariño. A Qué quien pareja, qué pareja, Qué mami. pareja. Le dedica un par de... Otra vez que libros. Idea Vilariño, ahora que estoy pensando, también está, la poesía de Idea Vilariño está siempre al borde de ser cursi. Y tampoco lo es para mí una gran poeta Idea Vilariño, pero también anda por esos bordes. Ya no es de Idea Vilariño. Sí. ¿Y ya no es para Onetti? Me agarró No lo la sé. duda. Puede ser, ¿eh? Ya no te Puede veré ser. morir. Qué lindo. Terrible. boludo. Bueno, Ya no criaré a tus hijos, ya no coseré tu ropa. No, terrible. Hermoso. También ahí al borde de la cursi que no llega a ser cursi. Y después Estoy Onetti para hacer idea, ¿eh? Poemas de Podríamos, amor de Idea Vilariño me podríamos. gustaría. para el 14 de febrero. podemos Bueno, hacer tiene eso. un poemario que se llama Poemas de amor. O sea, Claro, sí. más cursi que eso. Tal cual. Bien, perdón, que te interrumpí. Y después Onetti se inscribe en una tradición que para mí es interesante. Él era muy fanático de Faulkner, se notan las influencias de Faulkner en él. En todo lo que fue después el boom latinoamericano, la mayor influencia para mí es Faulkner. Para mí no, para toda la crítica. Pero para mí hay algo más, la influencia de Faulkner está más en lo formal, en el tratamiento de los personajes, de las focalizaciones, de la narración, no tanto en los temas. En lo que es clave, la influencia en Faulkner es en la creación de este distrito en Onetti Santa María, en Faulkner, Chopanacatapahuapa, nunca voy a aprender cómo es ese nombre del estado ese. ¿Puedo decirte un par de cosas sobre esto sí. que no digo yo, sino que dice Sader? Sí. Yo recién ahora estoy leyendo El sonido y la furia de Faulkner. Uf, Sí, parece, por lo que estoy leyendo, es muy bueno. sí. Pero lo que dice Sader me parece interesante, que separa a Onetti tanto del existencialismo, en el que muchos críticos lo han inscripto a Onetti, Sartre, bueno, Camus, etcétera, etcétera, literatura existencialista, que un poco es cierto, y lo dice también Sader, ¿no? Que se plantea problemas existenciales, ¿no? La angustia, el sinsentido de la vida, la muerte. Ocurre eso en Onetti. Sí, eso está, obviamente. Pero lo separa del existencialismo en tanto justamente la narración. Para Onetti la narración es un problema, no es solamente representar el existencialismo, transmitir una filosofía. Onetti se plantea cómo contar sus relatos y eso lo distingue del resto de los existencialistas. Y de Faulkner también dice algo muy interesante, que la verdad no sé si es así porque no lo leí mucho a Faulkner, pero lo que dice él es que Faulkner renueva las formas del relato, pero todavía con el propósito de representar la realidad. Si cambia el modo de los relatos, es todavía intentando ser fiel a una realidad que con ese nuevo relato se la cuenta mejor, digamos, ¿no? Ujú. Y como es el territorio este que inventa Faulkner, muchos críticos, y Sader dice también que remite a Mississippi, supuestamente. Sí, O de sea, donde hay era un el sur de Estados Unidos. hay un modelo referencial al que remite, por más que de forma le cambia el nombre, no deja de remitir a eso. Algo que en Onetti, según Sader, con Santa María, es más complicado, porque está entre Sí. Buenos Aires Y y Montevideo, pero no es ninguna de las dos. No. Entonces como que hay un grado más de invención en Onetti, ¿no? Sí. Se pierde el modelo referencial. Coincido completamente ahí con Sader. Bueno, volvimos, porque la tecnología hoy no es nuestra amiga, casi nunca, hoy particularmente. Y esto es producción 100% en vivo, papay. Entonces, estamos hablando de Santa María y de la relación entre Santa María y que es el estado de la ciudad que inventa Onetti, y Chocanapatahuapa, nunca me voy a aprender el nombre, que es la ciudad que inventa Faulkner. Decías que había un grado de complejidad un poco mayor. Sí, lo dice Sader, no me quiero hacer cargo, yo estoy transmitiendo lo que dice Sader. Más que complejidad, un grado de invención mayor. En tanto se pierde el modelo referencial al que remite Santa María, que no se sabe si es Buenos Aires o Montevideo, a diferencia de Faulkner, que aparentemente estaría más claro que remite a Mississippi, ¿no? Sí, Santa María es como una ciudad un poco más pequeña, capaz.
Bájame el retorno allá que me escucho también. Esto es producción 100% en vivo. Bueno, Sí, Al vivo. Y esas son las un poco la tradición y donde se pone, donde empieza a aparecer Onetti en la literatura, que es un poco precursor de esto, del boom latinoamericano que después va a explotar con Vargas Llosa. Con su... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? En suma, te diría que lo interesante de esto es que Onetti se inscribe en una tradición, pero al mismo tiempo la deforma, ¿no? Hace un poco lo que quiere con eso. Va un poco más lejos. Claro, pasa con el existencialismo de que habíamos hablado antes, pasa con Faulkner, o sea, él habla de sus autores, remite a ellos, son influencias de él, pero hace otra cosa con eso, ¿no? ¿Estamos bien con las cuestiones? Sí, estamos bien. Estamos bien. Bueno. Más allá de que nuestras figuras son muy hermosas y es muy importante vernos, también es muy importante lo que decimos, sí. Que al fin y al cabo... pero siempre es más importante la imagen, ¿no? Sí. Más en estos más días. Más en nuestro caso, que son imágenes que... ¿Sabes qué? Estaba pensando en algo el otro día sobre esto. ¿Vieron que en Instagram, yo me topo mucho con memes de lo que le llaman lectura performativa? Sí. Gente que hace como que lee. Sí. ¿Cómo que hace como que lee? Claro, se pone un libro, digamos, en la calle, en el tren, donde sea, y hace como que está leyendo para dar la imagen del lector, pero supuestamente no estaría leyendo. Ah, lo he visto. Es una locura eso, porque primero, si es cierto, está re loco que lo hace, pero también del lado de quien mira, creer que eso es performático y que en realidad no está leyendo, es como darle demasiado valor a la imagen, ¿o no? Tan importante es la imagen que alguien va a simular estar leyendo, pero no le importa, es rarísimo, boludo. Es raro, sí. Bueno, esto fue un breve paréntesis. ¿De qué estábamos hablando? De Onetti. Bueno, vayamos directamente al cuento. Vamos al cuento, sí, después vamos a ir viniendo siempre con esto de las tradiciones, etcétera. Voy a hacer un breve resumen. Dale. Del Infierno tan temido, muy breve, ¿eh? El Infierno tan temido empieza con... en cuanto a la trama, ¿no? Un periodista, Rizzo, que trabaja en un diario escribiendo sobre las carreras de caballos y que en un momento le empiezan a llegar fotografías, no a él directamente, sino a través de otros. Le empiezan a llegar cartas con fotos donde se ve, al principio uno medio que no sabe, lo va entendiendo con el pasar del texto, donde se ve a una expareja suya teniendo relaciones con otros tipos. Le llega una, le llegan dos, le llegan tres, le llegan cada vez, le llegan más. Y acá se va a spoilear, eso termina de una manera medio trágica, o bastante trágica para Rizzo, ¿no? Ese sería un resumen de la trama, ¿no? Sí. Ya la trama me parece muy atractiva. Esto es central, sí, adelante, decilo. Pero la forma en que lo aborda Onetti, como siempre, es particular y clave y hermosa. Sí, mi sensación es que la trama en sí, el argumento, más que la trama, el argumento es muy potente. Es muy potente. Yo creo que cualquier otro escritor, cualquiera, hubiese trabajado esto de otra manera totalmente distinta. Hubiese puesto en el centro este argumento y lo que hace Onetti más bien es difuminarlo, ¿viste? Sí. Con los cambios de focalización, De hecho, me quiero detener en las fotos porque me parece que le pasa al lector lo que le pasa a Rizzo, digamos. O sea, nosotros vemos las fotos lo mismo que ve Rizzo y en un momento dejamos de verlas. Como Rizzo también las deja de ver. Claro, sí. Rizzo deja de verlas. Si quieren vamos foto por foto, ¿te parece, Fico? Dale, a ver. Bien, entonces... ¿Qué es lo que pensaste? El ocultamiento al lector, ¿no? Como en una foto erótica, ¿no? En la foto erótica algo se te muestra y algo se te oculta. Onetti en la narración en este cuento hace eso para mí. Nos muestra algo y nos oculta otra cosa. Porque es muy poco lo que describe de la foto. Creo que en la segunda o la tercera describe un poco más. Sí. La primera describe muy poco. Pero es progresivo y es gradual. Sí. En la primera no dice nada, boludo. Mirá, hoy vamos a leer mucho porque es Onetti y amerita. La primera foto, a ver. Hay un momento en el que cambia la focalización, ¿no?
Y ahí sí nos hablan desde ella. Y dice, comenzó a intensificar, como no sabía qué hacía Rizzo con las fotos, ¿no? Comenzó a intensificar las evidencias de las fotos, dice el narrador. Esto es lo que pasa, ¿no? Progresiva y gradualmente se van haciendo más gráficas las fotos, y lo mismo pasa con la narración, hasta llegar a un punto, esto está en la página 5 o 6, que dice, consideró necesario dejarse resbalar de espaldas e introducirse en las fotografías. Habla de ella, ¿no? Que al principio no aparecía ella. Aparecía medio de espalda. Aparecía de espaldas. Hay una escena paradigmática, Fipo, me parece que después vamos a ir, de la que se deriva, creo que es el origen de las fotos y varias cosas más. Que es cuando, no solo cuando ella le es infiel, en un momento ellos se separan, ¿no? Ella le es infiel a él, pero lo interesante es que vuelve y se lo cuenta. Sí. Se lo cuenta a él, y aún más interesante para mí, es que él le pide que se lo repita. Le pide que le repita la historia. Casi con un goce muy paradójico, ¿no? Medio masoquista, si se quiere. Disfrutar que ella le está contando que lo hizo infiel y le pide que lo haga de vuelta, ¿no? Bien, entonces, la primera foto. Dice, el odio y la sordidez... Sordidez, perdón, te voy a parar ahí. Sí, dale. Esa es una palabra que describe Sí, la narrativa de Onetti. sí, sordidez. Sordidez, sí, sí, está muy presente acá. Sí, sí, tal cual. Bien, dice, el odio y la sordidez se acrecentaban en los márgenes sombríos, como en relieve, como gotas de sudor rodeando una cara angustiada. No terminó de comprender, subrayo este verbo sobre el que después voy a decir algo, comprender. No terminó de comprender. Supo que iba a ofrecer cualquier cosa por olvidar lo que había visto. Vemos que esta es la descripción de la primera foto. No nos dice nada ni de una mujer, ni de un hombre, ni de algo sexual. Solo nos dice el ambiente sórdido. Nos dice que él lo quiere olvidar, pero no nos dice nada de la foto en sí, ¿no? Segunda foto, acá ya hay un cambio, porque aparece en principio un hombre, aparece el hombre, que antes en la foto primera no estaba, ¿no? Con un hombre visiblemente distinto, aparecía ella, ¿no? Con un hombre visiblemente distinto, Rizzo temió, sobre todo, no ser capaz de soportar un sentimiento desconocido. Bueno, ahí nos cuenta cómo se sentía Rizzo, pero se nos menciona al hombre, ¿no? Y dice después, también aquí el hombre estaba de espaldas, algo que antes no nos habían dicho. Este es un engaño del narrador, porque nunca nos dijeron que la primera había un hombre de espaldas. Claro. Acá nos dicen también aquí el hombre de espaldas. Sabemos entonces que en la primera también había un hombre, ¿no? Con un hombre distinto. Bien, hay una foto de Brasil, Fipo. No sé qué lectura hiciste vos de eso, que a mí me perdió un poco. Recuerdos de Bahía. Eso. Esa es la primera. Ah, es la primera. Ah, bien. La de Bahía sí, por lo menos. Ah, ok. Bueno, acá es la primera foto y acá sí se nos hace una descripción, avanzando en la narración, bastante más gráfica, ¿no? Y aparece la mujer. Aparece la mujer, aparece el hombre, dice, la mujer sin cabeza, no era necesario mostrar la cara para ser reconocida. Empezamos a entender entonces que la mujer en cuestión es evidentemente ella. Y bueno, en la tercera foto dice, ella estaba sola, ya no había un hombre acompañándola, tan inconfundible ahora. Ahora ella se había vuelto inconfundible, ¿no? Entonces vemos cómo hay una progresión en la foto. De la primera descripción en la que no vemos nada, no, ni hombres ni mujeres. La segunda en la que aparece un hombre. Después aparece la mujer. Hasta que ella, la mujer, su gracia, ¿no? Quien fue infiel, quien está en las fotos, a quien ella ama, etcétera, etcétera, se vuelve inconfundible. Bien, ¿por qué para mí esta es una fotografía bisagra, Fipo? Porque dice el narrador, supo, tras ver esta foto, supo que le sería... Vos seguí. Supo que le sería imposible mirar otra y seguir viviendo. Esto lo dice el narrador, ¿no? Ve la tercera foto y dice, a Rizzo le sería imposible mirar otra foto y seguir viviendo. Y desde acá, desde que el narrador nos dice esto, no vemos ninguna foto más. Ya había tomado la decisión, capaz, Rizzo. Ya había tomado la decisión, pero nosotros vemos lo que Rizzo, eso está buenísimo para mí. Como si nos identificara. A pesar de que hay muchos cambios, a diferencia de cuentos más clásicos en los que el narrador es siempre el mismo, sí, la focalización es siempre la misma, acá hay muchos cambios en la focalización, muchos cambios en la narración, pero al nivel de las fotos, de lo que vemos de las fotos, siempre estamos del lado de Rizzo. Vemos lo mismo que él y no vemos lo mismo que él no ve.
Y acá hay un detalle que me llama la atención en esta lectura que haces. Es que cuando empezás a leer, sentís que el relato está narrado en tercera persona, pero Eso es se buenísimo, cuela boludo. a cuentagotas una primera persona del plural, Sí. un nosotros vimos. Sí. Al final vuelve a aparecer. Sí, ¿cuándo vuelve a aparecer al final? Cuando ya Rizzo había tomado la decisión. Es en el último párrafo. La decisión de suicidarse, vamos a Sí. spoilear, total. Sí, sí, pero ahí el que habla es Lanza. Es ¿o no? Lanza, sí. Bien, bien, sí. Pero bueno, ahí habla Lanza, que es otra cosa de las que no dijimos Donetti, que los personajes se repiten en todas sus novelas. Sí aparece este nosotros, que por momentos, o casi que en la mayor parte, al estar tan escondido no se nota. Pero uno puede llegar a entender que todo el rato lo está contando ese nosotros. Sí. Como que hay una mirada externa de toda la narración. Detalle no menor, porque esas son las cosas que hace Onetti, con una sutileza así como que pasa desapercibido, y cuando volvés te das cuenta, che, ¿y por qué hay nosotros acá? ¿Por qué está esta primera del plural? Bueno, yo quiero. Gran observación, Fipo. Quiero decir algunas cosas sobre eso. Bueno, cuando la destreza intelectual y la literatura onetiana confluyen en un lugar, pasan estas cosas que ustedes están viendo y la tecnología se pone, saluda a la cámara, se pone un poco hija de puta porque, bueno, es Onetti, pero nosotros estamos acá. Las máquinas no alcanzan. Las máquinas no alcanzan. Me encantó. Pero nosotros estamos acá, poniendo el pecho. Sí. ¿Qué estábamos diciendo de lo difuso de Onetti? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Vos hiciste una observación para mí muy importante, que es el plural en la narración. Sí. En la página 2 dice, en el narrador, cuando Rizzo se casó con Gracia, nos unimos todos en el silencio. Primer y único plural de la narración en todo el cuento. Al final, solo hacia el final, o sea, esto está al principio y recién se retoma al final, me cuesta mirar para arriba. Dice, en el párrafo final ya es una enunciación de Lanza y termina con eso que dice Lanza, ¿no? Contando un encuentro que tuvo con Rizzo antes de que él se suicide, lo cual, a mi gusto, no sé si coincidís, pero daría a entender, sugeriría que el narrador también puede ser Lanza, ¿no? Y que ese plural de nosotros es porque Lanza es parte de Santa María, ¿no? Claro, sí. Me parece. O sea, ¿quién sería ese nosotros? Claro, pero en principio aparece la pregunta, ¿no? ¿Es el narrador homodiegético? ¿Está dentro de la historia? ¿Es un personaje o es extradiegético? Eso es muy raro porque es el plural que solo aparece ahí y recién aparece al final y tampoco queda clara porque si es homodiegético, ¿cómo sabe todo lo que piensa Rizzo, todo lo que ve, todo lo que pasó entre ellos? Sí. Eso es brillante para mí en Onetti, que no tiene una narración fija, no sigue las leyes de la narración fija, ¿no? Que siempre es igual, que tiene que ser homodiegético o extradiegético, que la focalización, más en un cuento, que los cuentos suelen ser más clásicos en esto, ¿no? Tienen que ser siempre los mismos. Bueno, me parece genial de Onetti esto y vamos a ver todos los cambios que hay en la temporalidad y en la focalización. El primer cambio en la focalización yo lo ubiqué en la página 3, párrafo 5, dice: bueno, pero había mirado muchas veces la foto de Brasil, la conservó durante un día entero, está hablando de Rizzo, ¿no? Y en la madrugada estuve imaginando, bueno, bla, bla, bla. Después de esto hay un paréntesis en el que nos empiezan a contar desde ella, ¿no? Al sacar la fotografía con el disparador automático, al revelarla en el cuarto oscurecido, bajo el brillo rojo y alentador de lámpara, es probable que ella haya previsto esta reacción de Rizzo, esta negativa a liberarse en el furor. Había previsto también o apenas deseado que él desenterrara de la evidente ofensa, de la indignidad asombrosa, un mensaje de amor. Hermoso, hermoso. Primer cambio en la focalización. Antes decíamos, las fotos las vemos siempre desde él, pero en varios pasajes vemos el armado de la foto desde ella. Vemos cómo ella arma la foto, no vemos cómo ella la ve la foto, ¿no? Y esto del mensaje de amor también es clave. En una entrevista Onetti cuenta que
estaba medio entrampado, embaraneado con el cuento, que tenía el argumento, que es real el argumento, Sí. es verdadero, pero que no sabía cómo elaborarlo, cómo desarrollarlo y demás, hasta que hablando con otra escritora, me parece, le dijo, lo estás contando como si fuese una historia de odio y es una historia de amor. Y eso está en el cuento una y otra vez, ¿no? Recontra. Bien, entonces, primer cambio de focalización, después, en la misma página, sí. No, que no es solamente es un cambio de focalización, sino que otra cosa que esto no es tan novedoso, si se quiere, ni tan experimental, pero Nettie rompe el relato y lo cuenta como por dos momentos. Primero está como la parte de las fotos y la parte de la relación entre ellos dos. Y esa va intercalando esas dos historias. No es que primero cuenta la relación, que fue lo que cronológicamente pasa primero, y después lo que pasa con las fotos. Sino que rompe la cronología en dos y va contando esas dos cosas por separado, alterando la focalización, cambiando la persona, etcétera. Sí, es verdad. Sí, y yo creo que en un cuento es muy difícil de hacer, boludo. Sí. En Un cuento corto, porque son un 10 cuento páginas. corto, 15. en las novelas capaz no es tampoco tan común, pero es más fácil. En un cuento es muy difícil, él lo hace de una manera zarpada y además también es confuso, porque no es que está ordenado por capítulos, ponele, o que cuando va Sí, al sí. pasado te pone una itálica. No, te tenés que dar cuenta por lo que vas leyendo y no te avisa, ¿viste? Tal cual. Sobre esto, en la página 3 hay un cambio en la temporalidad. Nos está contando, en la noche correspondiente a la segunda fotografía, pensó que podía comprender la totalidad de la infamia y aún aceptarla, bla, bla, bla. Pero supo que estaba más allá. Bueno, acá nos está contando de Rizzo, ¿no? Sobre la segunda fotografía, como Rizzo la ve, midió su desproporción, se sintió indigno de tanto odio, de tanto amor, de tanta voluntad de hacer sufrir. Cuando Gracia conoció a Rizzo, pudo conocer... Ahí en el párrafo siguiente nos pasa a contar cómo ellos se conocieron, ¿no? Después de contar cómo él veía la segunda foto, nos pasa a contar cómo ellos se conocieron. Y es muy raro como lo cuenta, no sé si te acuerdas, Fipo, pero A ver. dice, dice que se veían en la plaza, a lo lejos, y directamente pasa a la primera vez que se vieron. Adivinó su soledad mirándole la barbilla y un botón del chaleco. Durante muchos domingos le estuvo mirando en la plaza, antes de la función, ella era actriz, ¿no? Actriz. Con cuidadoso cálculo, el gran cuerpo indolente que él empezaba a dejar engordar. Pensó en el amor la primera vez que estuvieron solos, o sea, de esto de que se veían en la plaza directamente a cuando están solos, casi haciendo el amor, ¿no? Pensó en el amor la primera vez que estuvieron solos o en el deseo de atenuar con su mano la tristeza del pómulo y la mejilla del hombre. Con Eti. Wow, boludo. Ves que bueno, pasamos de cómo se conocieron, pero no nos cuenta cómo fueron sus primeros encuentros. Nos cuenta que se vieron en la plaza y después a cuando estaban solos. Y después nos dice algo que ya hace más a la convivencia, ¿no? Dice... aprendió a distinguir los estados de ánimo por los olores. Bueno, vemos que en un fragmento muy cortito, Onetti nos cuenta, pasa de cómo se veían en la plaza a la primera vez que estuvieron solos, a algo de la convivencia que es aprender a detectar los estados de ánimo del otro por los olores, ¿no? Esto muy condensado. Y no es la condensación, por ejemplo, de Borges, que es un maestro para mí de la elipsis, de la condensación que te dice... Bueno, se casaron, estuvieron felices hasta que pasó esto, ponele, ¿no? O esta parte del relato, como es intrascendente, la omito. Eso lo dicen los narradores de Borges todo el tiempo. Onetti lo omite y ni siquiera te avisa que lo está omitiendo. Es como, paso a contarte esto y ya. Bueno, varios cambios más de focalización. Y hay pasajes... esto también me parece importante. En la página 6 dice, su verdadero error, el de Gracia, fue cambiar la dirección de los sobres. La primera separación, o sea, nos introduce el desenlace, que después vemos que, bueno, al final lo que deriva que Rizzo se suicide es que ella manda una foto al colegio de la hija, ¿no? Terrible. Eso es lo que detectó su verdadera debilidad, dice Lanza. Bien, entonces acá nos introduce el desenlace y nos pasa a contar el pasado. En el mismo momento que nos introduce el desenlace, ¿no? Pero su verdadero error fue cambiar la dirección de los sobres y no sigue contando eso. Pasa a contar la primera separación. Eso también es lo que decías vos de los cambios en la temporalidad de lo que cuenta la historia todo el tiempo. Ese vaivén que vuelve totalmente confusa la narración. Y hay pasajes deliberadamente confusos.
muy... Por ejemplo, el diálogo con sociales. No sé si te acordás. Sí. Es casi incoherente, boludo. Como que sociales como que como que se lo quiere le insinúa, levantar, sí, se le insinúa. pero habla de cosas que uno como lector, como que en la narración se asume que el lector entiende cosas que no tiene por qué entender. No tiene manera de entenderlas, que es exactamente lo mismo que pasa entre Gracia y Rizzo. Ujú. Porque Gracia le manda las fotos, y sobre esto me quiero detener después, le manda las fotos como si fuesen un mensaje de amor, un código, cosas que tiene que descifrar y que tiene que comprender. Y lo mismo nos pasa a nosotros como lectores con la narración. Se nos cuentan las cosas como si tuviéramos que entenderlo y no tenemos manera de entenderlo, Claro. más que avanzando en el relato, ¿no? La escena paradigmática de esto para mí es la página 7, Fipo, mi página 7, ¿no? En la que le cuenta, como decíamos antes, ¿no? Cuando ella fue infiel y bueno, estuvo con otro. Les quiero leer todo esto, pues fantástico. Era la última semana en el Rosario y ella consideró inútil hablar de aquello en las cartas a Rizzo. Se habían separado. También esto es importante, la separación. Uno cuando lee separación en un vínculo amoroso piensa que se separaron afectivamente, ¿no? Después nos enteramos que la primera separación había sido más espacial que Sí. afectiva. Se habían separado 52 días, una cosa así. Claro, pero por cuestiones de distancia, ¿no? Porque Sí. habían roto su vínculo. Ujú. Cosa que tampoco nos aclara el narrador. Bien. Porque el suceso no estaba separado de ellos y a la vez nada tenía que ver con ello. Acá ya empieza algo genial, ¿no? Dice entonces, consideró inútil hablar de aquello en las cartas, porque el suceso no estaba separado de ellos, como si nosotros tuviéramos que saber qué es el suceso y qué es aquello, ¿no? Ella había actuado como un animal curioso y lúcido, con cierta lástima por el hombre, con cierto desdén por la pobreza, de lo que estaba agregando a su amor por Rizzo. También, ¿qué es lo que estaba agregando? Acá no entendemos nada. Cuando volvió a Santa María, prefirió esperar. Bueno, lo empezó a contar antes de desvestirse, lo mismo, lo empezó a contar. ¿Qué empezó a contar? Todavía no tenemos idea. Con el orgullo y la ternura de haber inventado simplemente una nueva caricia. Hermosa. Apoyado en la mesa, en mangas de camisa, él cerró los ojos y sonrió. Después la hizo desnudar y le pidió que repitiera la historia, ahora de pie, moviéndose descalza sobre la alfombra y casi sin desplazarse. Y desnuda también. Sí. De frente y de perfil, dándole la espalda, como es después ella aparece en las fotos, ¿no? De espalda, y balanceando el cuerpo. Bueno, todavía no entendemos, ¿no? A veces ella veía la cara larga y sudorosa de Rizzo, el cuerpo pesado, bla, 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 por el afán de fidelidad en el relato, por la alegría de revivir aquella peculiar intensidad de amor que había sentido por Rizzo en el Rosario, junto a un hombre de rostro olvidado, junto a nadie, junto a Rizzo. O sea, tenemos dos párrafos que se estructuran todos en torno al suceso, gira en torno al suceso, y solo al final de esos dos párrafos lo dice cuál era el suceso. Eso para mí es paradigmático del cuento. Bien. Gira sobre eso y no lo entendemos sino hasta el final. Hasta el final. Ujú. Y como ya dije antes, ¿no? Lo maravilloso también es que él es como si él le estuviera sacando una foto. Fíjate, les quiero volver a leer esto. Dice, la hizo desnudar y le pidió que repitiera la historia, casi sin desplazarse, como si estuviese quieta, ¿no? De frente y de perfil, dándole la espalda y balanceando el cuerpo, como si le estuviera tomando una foto mientras ella lo cuenta. Yo siento como que Gracia tomó este dato, ¿no? Sintió ese goce que también le producía Rizzo y lo explotó en las fotos, ¿no? Después. Por eso me parece que en la historia el origen de las fotos yo lo veo acá. No tanto en la infidelidad, sino cuando ella se lo cuenta, ¿no? Que es lo mismo, las fotos que hacen, contar infidelidades en algún punto, ¿no? Son un mensaje. Sí. Que no termina de ser una infidelidad, porque ellos están separados. Claro, bueno, no, después ya no creo. Eso también es llamativo, también es confuso. Porque a él le afectan mucho las fotos que le llegan, pero ellos ya no están juntos. O sea que el mote de cornudo que podría tener no es tal, porque no pero es remite a una primera infidelidad que era así cuando estaban juntos. Sí, obvio, pero las fotos, efectivamente, él no está siendo cornudo con las fotos. No. Eso entendemos nosotros. Sí. Sin embargo, lo afectan mucho. O no. Esto que te lo quiero preguntar al final. No sé si lo que lo afecta del todo son las fotos con otras personas. No sé si es eso lo que
hace que este tipo se termine suicidando. Quería decir otra cosa, que hay algo que también me parece bellísimo, que esto aparece en las segundas y terceras lecturas, porque al principio pasa desapercibido, porque son detalles mínimos de la genialidad de Onetti. Él está escribiendo sobre unos caballos, sobre una carrera de caballos, cuando empieza el cuento. Eso también es muy difuso al principio, cuando uno, la primera vez que no lo entendés nada, sí. ¿Playboy se llamaba el caballo? Bueno, se llamaba Playboy el caballo. ¿Vos creés que eso es casualidad? No, Para mí no. Y ella se llama Gracia. Ajá. El don del amor, la gracia. Ok. Todas estas cosas que para mí no son casualidades, son detalles que, bueno, que para mí traen una simbología atrás, lo que decíamos en el capítulo anterior de la simbología de la que habla Fareta. Estos detalles que remiten dentro del texto a otras cosas, ¿no? Nada, para mí estos detalles está lleno el cuento. Cada vez que lo lees puedes encontrar alguno más, y aparecen en las segundas, terceras lecturas. Sí, eso. Bien. Y yo me quiero detener algo más, que es lo que dijimos del código, de los mensajes de amor, ¿no? Las fotos como mensajes de amor. Había previsto también, o apenas deseado, que él desenterrara de la evidente ofensa un mensaje de amor, ¿no? En la página 5 habla del plano mágico, ¿te acordás? Dice el plano mágico en el que habían empezado a entenderse. No me acuerdo. Ya estaban separados, ella y él ya estaban separados espacial y afectivamente, ¿no? Pero igual las fotos constituían un plano mágico en el que se entendían. Entonces dice, en el plano mágico, en que habían empezado a entenderse y dialogaban en ese plano mágico, ¿no? Gracia estaba obligada a enterarse de que él iba a romper la foto. Bueno, después, de vuelta, párrafo siguiente. En el plano mágico, repite el mismo sintagma, todos los groseros o tímidos hombres urgentes no eran más que obstáculos. Bueno, entonces hay un plano mágico que se instaura con estas fotos en el que ellos dialogan aún sin hablar, ¿no? Por las fotos. Después dice, si pensaba en Rizzo, volvía a reprocharle que nunca lo hubiese pegado. O sea, pensando en él, podía dialogar con él. Volvía a reprocharle como si estuvieran dialogando también. Había destruido, dice después en la página 8, había destruido los últimos 3 mensajes. ¿Qué son los últimos 3 mensajes? Sí, las últimas 3 fotos. Foto equivale a mensaje. Y después el verbo comprender. Entonces, ahora voy a ir a esto del comprender, que para mí es central también en el texto. Pero lo que nos indica entonces que las fotos hacen a un código en el que ellos, aparentemente, o lo que quisiera Gracia, es en el que ellos se entiendan, ¿no? En la primera foto, voy a ahora hacer un recuento, un conteo de todas las veces que aparece el verbo comprender en el cuento. Son un montón, no lo podía creer yo después cuando lo releí. En la primera foto, vio por sorpresa, no terminó de comprender. Página 2. Un poco ilusionada por la esperanza de convencer y de ser comprendida. Página 3. En la noche correspondiente a la segunda fotografía pensó que podía comprender la totalidad de la infamia y aún aceptarla, pero supo que estaba más allá de su alcance. Página 5. Si pensaba en Rizzo, volvía a reprocharle no haberle pegado, y sin comprender, demostrando, a pesar de noches y frases, que no había comprendido nunca. Página 8. Sin permitirse palabras ni pensamientos, se vio forzado a empezar a entender. A este hombre que ganaba un sueldo escaso y que solo podía ofrecer a las mujeres una asombrada, leal incomprensión. Lo único que podía ofrecer Rizzo era una incomprensión. A ella, a Gracia, que lo único que quería era que comprenda. Comprendió, página 9, comprendió que la segunda desgracia, la venganza, era esencialmente menos grave que la primera, la traición. Desgracia. La desgracia. O sea, en desgracia está la palabra gracia. Sí. Página 10. El diálogo con la abuela, que es buenísimo. Ah, ese es terrible. Comprenderás que después de esto, tartamudeó la abuela, comprenderás. Comprenderás. ¿No dice qué? No sabía qué era necesario comprender. Y Rizzo tampoco comprendía aunque se esforzara. Ah, Dios. Página 10. Último comprender. Volteado en su cama, Rizzo creyó que empezaba a comprender. Que como una enfermedad, la comprensión ocurría en él. La comprensión sucedía en él
y él no estaba interesado en saber qué era lo que comprendía. Hizo pedazos la fotografía sobre el pecho sin apartar los ojos del blancor de la ventana, es decir, sin mirar la fotografía. Entonces, la única vez que Rizzo comprende, no sabe ni siquiera qué es lo que está comprendiendo. Yo quiero, sobre esto hago una lectura un tanto psicoanalítica, perdón, la gente que está hinchada de las bolas, pero me remito a Lacan, en el seminario 2, él distingue lo que es un código de un lenguaje. En el código hay signo, hay una equivalencia entre el signo y lo que el signo significa. Dice Lacan, el humo necesariamente implica el fuego. Uno ve humo y sabe que hay fuego en algún lado, ¿no? Hay un mensaje ahí, un mensaje plausible de ser descifrado, plausible de ser interpretado, y uno no puede equivocar, no puede confundir un signo con otro del código, a menos por una equivocación. Pero en el signo hay equivalencia, a diferencia del lenguaje. En el lenguaje no hay equivalencia, sino que hay ambivalencia entre significante y significado. Las cosas no significan sino por la cadena significante, por las otras palabras con las cuales están conectadas, por la polisemia del lenguaje. A mí me parece que es muy claro esto, la posición de Gracia, que pretende que las fotos sean un mensaje, que se inscriban en un código, que él las entienda, y la posición de Rizzo, que es: lo único que puedo ofrecerte es una leal incomprensión. ¿Y cuál crees que es el mensaje que quiere enviar Gracia? Un mensaje de amor, lo dice todo el tiempo, un mensaje de amor. Pero, ¿viste esto que te decía del plano mágico? Siempre cuando hablan del plano mágico, la focalización está en ella. La que cree que se puede dialogar ahí es ella. En Rizzo no. Incluso en un momento Rizzo la quiere ir a buscar para hablar cara a cara, pero para eso... De hecho, justamente no lo mira, tiene un efecto ominoso, no lo comprende, dice varias veces, no lo quiere comprender tampoco. No lo quiere comprender. Y se termina suicidando No cuando... lo puede comprender. Y les quiero leer, perdón, un fragmento del Pozo, porque me parece que esto, además de hablar de esta novela, de este cuento, perdón, habla de la literatura de Onetti. Yo te mandé una radio en Uruguay, que yo imaginé que era en conmemoración a Onetti, imaginé que lo iban a elogiar, ¿no? Porque, bueno, Onetti es uruguayo. Y me encontré con que a Onetti le daban con un caño, lo criticaban. ¿Por qué? En esa radio, algunos porque no era realista, a diferencia de Balzac, entonces no representaba su realidad. Otros porque era muy difícil. Otros justamente porque su narración era muy difusa y no se entendía, entonces para ellos era un mal narrador, porque si no se entiende lo que estás contando, no sos buen narrador. Y otro porque su literatura no lo enriquecía, no le dejaba un mensaje. Y eso que en esa radio era pensado como un defecto, para mí, y yo creo que para vos también, es un valor, es una virtud. No es una literatura de mensaje la de Onetti. Es de las potencias más grandes que tiene, que rehúye al mensaje. Les quiero leer entonces una escena del Pozo que grafica a la perfección esto a mi gusto. Perdón, la voy a buscar. A ver, búscala. Bueno, en este capítulo accidentado igualmente se pueden suscribir al Silenciero Podcast en Instagram, en YouTube. Si están viendo esto en YouTube, le hablo a esta camarita, pónganle me gusta, suscríbanse. Si te apareció esto y no estás suscrito, ¿qué onda, brother? ¿Por qué no te suscribiste todavía? No te cuesta nada, es darle el clic. Dale clic. Y ponerle me gusta ya que está. Deja un comentario, decinos qué opinás de Onetti. Sí. Y eso. ¿Sigo o se trabó? Sí. No, leí. Bien. Bueno, sí. Y agrego gracias a la gente que ya está suscrita. 80 suscriptores en YouTube. Para nosotros, la verdad, para mí, no sé, es un montón, la verdad. Para mí es muy poco. Más suscriptores. Para un podcast de literatura, que no estábamos hablando de no sé. 80 suscriptores no son nada. Vergüenza le daría. 500 suscriptores, 500.000. Quiero que la plaquita de YouTube. Más comentarios. Y más comentarios. Comenten, loco. Si están escuchando, comenten qué les pareció. Comenten. Y si nos quieren hatear, también son bienvenidos. Me encanta que me hateen. Yo me agarro a piña con cualquiera en los comentarios. No hay ningún problema. A piñas discursivamente, sí, ¿no? Sí. Bien. Vamos a la escena del Pozo. Pasamos de la efusividad a leer. Bien. Aquella noche nos habíamos acostado sin hablarnos. Yo estuve leyendo no sé qué, y a veces de reojo veía dormirse a Cecilia.
Nunca pude dormirme antes que ella. Dejé el libro y me puse a acariciarla con un género de caricia monótona que apresura el sueño. Siempre tuve miedo de dormir antes que ella, sin saber la causa. Aún adorándola, era algo así como dar la espalda a un enemigo. No podía soportar la idea de dormirme y dejarla a ella en la sombra, lúcida, absolutamente libre, viva aún. Esperé a que se durmiera completamente, observando cómo el sueño se iba manifestando por estremecimientos repentinos, y el nuevo olor, extraño, apenas tenebroso, de su aliento. Después apagué la luz y me di vuelta esperando, abierto al torrente de imágenes. Era precisamente la Rambla a la altura de Eduardo Acevedo, una noche de verano antes de casarnos. Yo la estaba esperando apoyado en la baranda, metido en la sombra que olía intensamente a mar, y ella bajaba la calle en pendiente, con los pasos largos y ligeros que tenía entonces, con un vestido blanco y un pequeño sombrero caído contra una oreja. Entonces tuve aquella idea idiota como una obsesión. La desperté. Le dije que tenía que vestirse de blanco y acompañarme. Había una esperanza, una posibilidad de tender redes y atrapar el pasado y la Ceci de entonces. Yo no podía explicarle nada. Era necesario que ella fuera, no sabiendo para qué. Tampoco podía perder tiempo. La hora del milagro era aquella, enseguida. Se asustó y fuimos. Varias veces subió a la calle y vino hacia mí con el vestido blanco donde el viento golpeaba haciéndola inclinarse. Pero allá arriba en la calle empinada, su paso era distinto, reposado y cauteloso, y la cara que acercaba al atravesar la ramba debajo del farol era seria y amarga. No había nada que hacer, y nos volvimos. Ahí termina la escena. Buenísimo. Qué bello. Siempre ahí bordeando lo cursi, ¿no? Sí, pero fíjate el final. No había nada que hacer y nos volvimos. Lacónico, ¿no? Bueno, eso es un poco lo existencialista de Onetti, ¿no? Yo lo que siento es todo este quilombo, todo este sueño de dormir con todo esto, incluso a nivel de la construcción del párrafo, ¿no? Larguísimo. Soñé con ella, no quiero dormir antes que ella, soñé esto, la despierto, hacemos esto, nos levantamos, vamos a tal lugar. Todo para terminar en un... Para nada. No había nada que hacer y nos volvimos. Bien. Por fuera del mensaje. Todo esto no tiene ningún sentido. Es hermoso. Para mí, ¿no? Para mí ahí está la beta existencialista de Onetti. Sin duda. Pero una cosita, perdón, estoy hablando de una banda. Ahora, mandale, tranquilo. Una cosita importante, que está la beta existencialista, pero está en la escena. No es que el narrador nos dice nada tiene sentido. La escena misma que construye con su narración te lo transmite. Bueno, porque es un... Porque no es lo mismo decir, no había nada que hacer y nos volvimos, que decir, la vida no tiene sentido, ya no quiero más a mi mujer, me quiero morir. Ponele, no estoy siendo burdo. Perdón, Fipo, dale. Yo tengo una pregunta para ir finalizando por mi parte. Para vos, ¿cuál es el infierno tan temido a que hace alusión el título del cuento? Detalle no menor, por supuesto que el título generalmente tiene algo que ver con los cuentos, ¿no? Entonces, para vos ese infierno tan temido. Primero eso, para vos a qué hace alusión. ¿Cuál es el infierno? ¿Sabés que la primera vez que me pasaste el cuento me dijiste titulazo? Y no había visto yo un gran título. Y hoy en día tampoco me parece un gran título. Y no me detuve a pensar en eso. Mira, porque es bastante ominoso como todo Onetti el título. Tan, ¿no? El infierno tan temido. ¿Qué te parece? Yo tengo algunas lecturas. Adelante, contame y yo voto. Primero que la narración, como dijimos, parece que la está contando otra persona. Cuando hablábamos de esto de que aparece una primera del plural, parecía que este narrador en algún punto podría llegar a ser el pueblo, Santa María, los habitantes, el círculo de amigos, de conocidos de Rizo, ¿no? Esa es una primera lectura que se puede hacer. Entonces se me hace que el infierno tan temido, me parece que la primera lectura, la primera vez que lo leí, yo supuse que era lo que la gente pensaba que le estaba pasando a Rizo, ¿no? Esta desgracia de recibir las fotos de una ex mujer con otros amantes.
Pero después, esa fue la primera lectura que hice cuando leí El infierno. Creo que es la que está más ahí como al alcance. Pero después creo que profundicé un poco y El infierno tan temido es esta sensación de Rizzo, de no comprender, de vivir en esta nebulosa, de en algún punto de sufrir una separación o de volver a sufrir esa separación. Recordemos que tenía una ex esposa viuda, ¿no? Él es viudo, él es viudo. Entonces yo creo que al fin me voy a terminar decantando por lo cursi en Onetti o lo casi cursi en Onetti. El infierno tan temido en algún punto es la extraña gracia, o quisiera, o no sé. ¿Entendés? Ese es el infierno tan temido. Ok. Te separaste con tu mujer y la amás, loco, y querés volver con ella, o te acordás cuando estaban juntos y la pasabas bien, y ahora tu vida es una Pero la basura. sigue amando ella porque después de ese momento, recuerdo, lo anoté como el afán de dominación de Rizzo. Primero esto de hacerle repetir la historia y que se desnuda como dominarla a ella. Después... No, y él la deja a ella, y medio que la deja así. Pero viste que en un momento dice, me gustaría volver, ahora lo voy a buscar, me gustaría volver, pero sin que intervenga ninguna voluntad de ella, pagando lo que sea que tenga que pagar, pero sin, como la idea sería que ella no quiera volver y volver igual, ¿no? No sé si lo recordás. Pero paradójicamente, este afán de dominación que tiene Rizzo para con Gracia, yo lo veo de parte de Gracia para su hija, para la hija de Rizzo. Porque primero la usa, la maquilla, qué sé yo, para acercarse a él, y después la usa para destruirlo por completo cuando le manda la foto, ¿no? Ese podría ser otro infierno tan temido, ¿no? Y es que sí, porque en algún punto se él metan se con tus suicida hijos. no con las fotos, porque ya no las veía más ni siquiera. Se suicida cuando eso le le llega a la su hija. Bueno. Digo, lecturas que se me van apareciendo, ¿no? Sí, dale. Otro infierno podría ser eso, ¿no? Que tu hija, lo que piense tu hija, lo que pueda llegar a pensar tu hija de vos. Sí, que tu hija sufra por vos. La incluso. imagen que le podés generar en tu hija. Fíjate la relación de Rizzo con Gracia, ¿eh? Amó a la hija, de Rizzo no, de Gracia con la hija. Amó a la hija de Rizzo y le modificó la cara, exaltando los parecidos con el padre. Ahí ya hay una dominación de que ella le modifica la cara a gusto. Esto está en la página 4. Había planeado vestidos, conversaciones, maquillajes, caricias a su hija para conquistarlo a él. Segunda dominación. Y por último, acaso deseando que el sobre llegara intacto hasta las manos de la hija de Rizzo, segura esta vez de acertar en lo que Rizzo tenía de veras vulnerable. Ahí termina el cuento, ¿no? La utilización de la hija de Rizzo primero para enamorarlo y después para destruirlo. Y después sobre lo que decía de la dominación lo tengo acá, te lo leo. Hubo después un tiempo largo y malsano en el que Rizzo quería volver a tenerla y odiaba simultáneamente la pena y el asco de todo imaginable reencuentro. Al mismo tiempo que la quiere volver a tener, se asquea con ese reencuentro, ¿no? Decidió después que necesitaba a Gracia y ahora un poco más que antes. Que era necesaria la reconciliación y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio siempre que no interviniera su voluntad. Siempre que fuera posible volver a tenerla por las noches sin decir que sí, ni siquiera con su silencio. Wow. Bueno, eso. Yo no sé si ahí hay amor. Sin embargo, llegando al final, tiene como un momento de exaltación él, en el que dice que empieza a entender esto, que empieza a comprender, no sabía qué, como un deseo repentino de estar con ella. Así que como que oscila, ¿viste? No queda claro. Otra que se me ocurre, ahora ya estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Pero quizás esto del infierno también tenga que ver con quién narra. Claro. El diablo, quizás. Okay. Un ente maligno. Porque digo, es extradiegético, pero al mismo tiempo está dentro de la historia, ¿no? Este ambiente oscuro, no lo sé, no, estoy diciendo cualquiera. No, es lo que válido porque justamente me parece que es ambiguo en ese sentido. Y... De hecho, no aparece la palabra infierno, aparece solo en el título. Algo extraño también para un cuento. También. ¿Puedes decir algo más? ¿Te quedó algo para decir? No me quedó nada más para decir. Bueno, Onetti me parece realmente el mejor de todos. Por lo menos el mejor del Río de la Plata, el más tanguero.
Bueno, Eh, entre el más tanguero y el mejor hay una distancia, ¿no? O es lo mismo, puede ser que sea lo mismo. el mejor de los más tangueros, qué Bien. sé yo, no sé. Realmente me parece... ¿Borges o Onetti? Oh, qué difícil. Los dos, los dos. ¿Onetti o No, Saer? no, no te voy a contestar como cagón. Onetti. Nah, no sé, ¿eh? Si estuviéramos en el capítulo de Borges, Le digo, ojo, hoy se cumplen 125 años Ah. del nacimiento de Borges. feliz cumple, Así Georgie. que si no decís Borges, te van a saltear, Claro. a saltar todos los Borges. Está muy difícil. A mí me gusta lo tanguero de Onetti. Sí, no, Eso me yo, gusta la mucho. verdad, hablando en serio, sin fuera de las comparaciones, Onetti es... Yo lo que pensaba es que lo más cercano que se puede estar de la literatura total, capaz es un montón esto, ¿no? Pero me parece que se asemeja mucho a lo que hizo Onetti. Si uno Coincido. piensa en lo que se puede hacer con la literatura y cómo se puede escribir, para mí es Onetti. Eh, y ahí te iba a decir algo y me olvidé. Bueno, loco, lean Onetti, lean este cuento, lean sus novelas, lean todo lo que haya para leer de Onetti, todo lo que tengan cerca. Realmente es una experiencia Sí, modificadora. No sé si dije, la escena que leímos es de El Pozo, primer novela corta de Onetti. Primera novela de Onetti. Sí. Y bueno, gracias nuevamente a Carola, a Charlie. Eh, si bien estuvo accidentado el capítulo, Onetti le hace frente a todo, ¿entendés? Con Onetti No, nosotros. Onetti no. Nosotros no, boludo. y nosotros, por supuesto. Y también Charlie y Carola que están del otro lado, obvio. Kinch acá, no sé si se ve porque es negro, con lo que está Kinchi. Kimchi se la bancó todo el capítulo también. Manuel 10, mi gran amigo. Facundo Fipo Piperno. El Silenciero Podcast. El Silenciero Podcast. Nos vemos la próxima, bro. Che, Parada, las redes. El Silenciero Podcast en Instagram, en Spotify. Lo ponemos después. Listo. Y coméntenos, por favor. Eso, like, comenten. ¿qué opinan de Onetti? ¿Les gustó, Si no les les parece una gustó? mierda Onetti, díganlo. No hay ningún problema, o sea. Sí, de lo que dijimos nosotros también. Sí. Tal dijo una boludez, este se hace el canchero, este habla de más, Byung-Chul Han es el rolón de la filosofía, el Yo ahí psicoanálisis no coincido, tiene nada que ver, con eso coincido un poco. etcétera, etcétera. Todo lo que tengan para decir, bueno o malo, crítica, positiva, negativa, coméntenlo que nos ayudan. Y nos vemos la próxima. Chao, amigos. Gracias por estar.